días, jóvenes. Vamos ahora a comenzar con lo que es la clase de plasma y LCD, ¿verdad? Vamos a ver. Quiero proyectar, estoy pensando. ¿Se ven, jóvenes, en pantalla completa? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí. ¿Se ve o no se ve? Está recortado, pero está bien. Sí se ve, sí se ve. Ok. Vamos a empezar con lo que sería fuente de poder. Vamos a darle. Ya sabemos lo que es una fuente de poder, ¿verdad? Eso ya lo vimos en la instrucción, que es lo mismo, solo que ahora vamos a ver diferente a lo que es una fuente de poder o fuente supply power supply, perdón, para una LCD, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que nos dice un concepto que nos dice la presente es adaptación del material de apoyo al primer seminario técnico, que vean de nivel de este ingeniero que nos está hablando de una fuente, ¿verdad? Para encarar la reparación de la fuente, el técnico debe conocer sus principios de funcionamiento y los bloques principales que lo conforman, como son sus fuentes de standby, sus fuentes de PFC y sus fuentes de 24 voltios, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Y aquí dice, la fuente de los televisores LCD con pantalla menor de 20 pulgadas suelen ser muy sencillas y bastante parecidas a la mostrada en la figura número 1, que ya se la voy a mostrar, perteneciente a un televisor LG de 20 pulgadas. Está diseñado para suministrar 5 voltios y derivados de estos, los 3.3 voltios que alimenta en la board analógica digital, que es el microcontrolador y la memoria EPROM y el sensor de control remoto, ¿verdad? Y la misma fuente se encarga de suministrar de 12 a 15 voltios VDC, ¿verdad? Para alimentar el circuito inverso que alimenta las lámparas fluorescentes de iluminación posterior o backlight de la pantalla de cristal líquido, ¿verdad? Que es la que ya vimos la semana pasada, ¿verdad? Lo que era más que todo ahí, eso, ¿ok? En cambio, los televisores mayores a 21 pulgadas traen una fuente muy sofisticada, ya que durante el modo standby, como la anterior suministrada, los 5 y los 3.3 voltios, pero incorporan un circuito a su fuente correctora del factor de potencia, que es lo que significa PFD, ¿verdad? Y que suministra cerca de 400 voltios DC, ¿ok? Con los 400 voltios DC se alimenta otra subfuente que genera los 24 voltios DC para alimentar el circuito inversor, o por lo delicado de las lámparas debe ser muy precisa y protegida. Un prototipo de este tipo de fuente es mostrada en las figuras 2, 3 y 4, perteneciente a un televisor Philips de 32 pulgadas, que ya la vamos a ver. Reparando, vamos a empezar con lo que es reparando las fuentes, y vamos a empezar con esto. Para acometer la reparación de una fuente de TVLC, además de los principios fundamentales, debemos conocer los principales integrados, empleados y las funciones que estos cumplen. Lo más recomendable para el técnico, en caso de no poseer el diagrama del TV y no localizarlo en los sitios web de manuales y diagramas, es consultar la hoja de datos o datasheet de los diferentes integrados, ¿verdad? Ok, vamos a continuar. Y aquí vemos lo que sería más que todo, lo que serían este tipo de la fuente número 1 de la que estamos hablando, ¿verdad? De la más básica. Ok, aquí vamos a ver un poquito más adelante, vamos a estar regresando y haciendo para lo que significa cada uno, ¿verdad? Pero aquí vemos en la imagen, no sé si se la logran apreciar bien, que aquí nos dice un punto de medición, ¿verdad? Y en lo que cuánto debe de andar, de 12 a puntos, 12 volt, de 12.7 voltios a 9.8 voltios, ¿verdad? De igual forma, hay otro punto aquí donde se debe de medir
que aquí nos indica, ¿verdad? Y de igual forma aquí ya está lo de los standby, que aquí nos dice un punto de referencia para medir. De igual forma encontramos por acá otro punto y vamos a ir viendo los pasos de lo que los tengo numerados ahí, de cada uno de los tipos de mediciones que hay que hacer o pasos a seguir para saber si estamos bien o está mal en lo que es la fuente, ¿verdad? Ok, por lo general la sección que menos falla es la de standby, ¿verdad? Que genera 5 volts. Y derivados de este por medio de un regulador, los 3.3 volts, ajá, la fuente se debe revisar, preferiblemente desmontada del televisor, ¿verdad? ¿Escucharon? Hay que desmontar el televisor, hay que desmontar la fuente del televisor para poderle hacer pruebas, ¿verdad? Ubicada sobre el banco de trabajo, ¿ok? Paso número 1, verificar la presencia de los 100 voltios VAC hasta el puente rectificador y la salida de los 160 voltios DC a la salida de este sobre el condensador de filtrado o con relación a masa caliente, ¿verdad? Vamos a ver, entonces tendríamos que hacer que hasta el puente rectificador tendríamos que hacer pruebas, ¿verdad? En el paso número 1, ¿ok? En el paso número 2, lo que haríamos sería lo siguiente: verificar la presencia de los 160 voltios DC sobre el pin D de drenaje, ¿verdad? Del circuito integrado cuando éste incorpora en su interior el MOSFET de conmutación o en su defecto sobre el electrodo drenaje, ¿verdad? Del MOSFET, que hace las veces de conmutación por separado. ¿Dónde está eso? Vamos a ver hasta dónde sería, jóvenes, alguien que me lo marque aquí en la imagen del MOSFET. ¿Alguien? ¿Nadie? Espere. Yo sé. No, No saben dónde está el MOSFET. ¿Quién le puso una flechita ahí? Ese no es el MOSFET. Ese no fui yo, ¿cómo bro. que no? Espere. Vamos a darle suma a esto porque yo no miro. ¿Ah? ¿No Ya sería casi. MOSFET? ¿Dónde está? Eh, Ahí ya, está, profe, ¿ven? ese. ¿Quién lo encerró? A Yo ver. estaba poniendo los puntitos negros, pero no estaba segura si es ese. Sí, ese es el MOSFET. Ok, pero ¿cuál es ahora el drenaje? Porque es hasta la D. Vamos a ver. Mm, Drenaje. Vamos. Núñez, Miguel, Jeff. A ver, ya lo pusieron ahí. ¿Seguros? ¿Qué es el drenaje? mm. ¿Qué más? Brian. ¿O será este, profe? No sé. No, ¿verdad? No estoy Ve, segura. ¿con drenaje a qué se refiere? ¿Recuerdan un MOSFET, va? Nunca han visto un MOSFET, me van a decir. El Permítame. drenaje es la parte superior. Parte superior. Esta. Sí. Ah, sí, la parte de arriba es. Entonces, hasta aquí tendría que venir, ¿qué? ¿Qué decía el paso? 160 voltios, creo. Decía el paso, ahí tendríamos que verificar, ¿verdad? Lo de la conmutación por separado. Ok, vamos a pasar al paso número 3, en el que nos dice el siguiente: verificar la presencia
de los 12 voltios DC sobre el pin BCC del circuito integrado de control de la fuente con regulación a la masa caliente, placa negativa del condensador de filtrado. Y además, si están, este BCC debe ser estable sin oscilación, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. Entonces, ¿cuál sería aquí? Hasta aquí al integrado, ¿verdad? Hasta aquí vendría, aquí tendrían que hacer que probar. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué están preguntando aquí? ¿Cuántos voltios dice usted que salían del integrado? 12 eran, 12 eran. 12. ¿Cuánto? 12. ¿Cuál íbamos por este, verdad? Sí. Aquí, ok. Paso número 4. Si los 12 voltios DC están en el pin BCC del integrado de control, entonces debe estar los 5 voltios inducidos por el secundario del transformador Chopper. Ajá. Debe medirse con relación a masa fría, ¿verdad? Cool, ahí. Ok, y el paso 5, si los 12 voltios DC están oscilando y no aparecen los 5 voltios secundarios inducidos, se debe revisar que no haya un diodo en torno a los pines del integrado, ¿verdad? O sea, que hay una falla o algo, entonces se tiene que hacer eso. Entonces aquí hablamos de, aquí ya vemos una advertencia que dice lo siguiente: antes de revisar componentes, debe descargar el condensador, entre paréntesis, como lo conocemos normalmente, capacitor, ¿verdad? De filtrado de los 120 PDC, ¿verdad? Empleando un resistor de 1000, ¿qué? O podemos decir de 1.5, ¿qué? Ohmio, ¿va? De 1 watt, ¿ok? O un descargador de condensadores con sus terminales aislados y un par de caimanes, ¿sí? Los cocodrilitos o algo, le llaman caimanes, ¿verdad? Y no lo olviden, pues un condensador cargado es la fuente más segura de producir un daño en otros componentes del circuito durante la revisión. No sé si ya les ha pasado en procesos que ya hemos estado trabajando, ¿verdad? O lo han hecho a punto que ustedes vayan pasando normalmente en lo que vamos de la carrera, ¿verdad? No sé si les ha pasado, una vez llevaron un condensador, pero no de eso, ¿verdad? Eso casi no mucho, sino que un condensador de un motor, ¿se imaginan, verdad? Estamos hablando de bastantes microfarads. Entonces, normalmente, esos condensadores normalmente uno los descarga con haciéndole, que peguen los dos juntos, ¿verdad? Con un destornillador le hacíamos otro parte, y así se descargaban. Automáticamente se descargan rápido porque se desarrolla, ¿qué? Un corto, ¿verdad? Entonces, por eso. Aquí pero tienen experiencia en eso estos jóvenes. Le comento. ¿Usted también ha tenido bastante experiencia en eso? No, mis compañeros. Saben hacer cosas de ahí. Y sin arruinar Sí. de todas las cosas. Miren ese Gabriel con un centímetro. Gabriel, experto en eso. Pues solo me ha pasado una vez con Pero el multímetro, pero es que yo no anda- sé es qué que- hablan. Es que anda un bloque de 9 pulgadas ahí en la mochila. ¿De qué? ¿De multímetro? ¿O de qué? Sí, hombre, sí, animal, ve. Pero es que- Cállese, hombre. Por eso siempre es bueno verificar o descargar lo que son los capacitores, ¿verdad? Normalmente, de otra forma que se utiliza para descargar un capacitor o un condensador, cuando son para las fuentes o algo, he visto que se utiliza lo que es también un bombillito, eso como de autos, y se pone y entonces lo descarga, ¿verdad? Con resistencia también, profe. Con resistencias también, aquí como lo decimos, ¿verdad? Que con resistencia nos dice aquí la descripción. ¿Ok? Entonces, para tener siempre cuidado, ¿verdad? Por eso nos hace hincapié con una advertencia que al momento de hacer unas revisiones o algo, tenemos que hacer la descarga de los capacitores. ¿Por qué? Porque un capacitor, y ustedes no tienen bien aislado o algo, o anda una heridita o algo, eso lo puede perjudicar bastante, ¿verdad? Ya lo hemos hablado anteriormente, ustedes siempre tienen que andar con sus medidas de seguridad, ¿verdad? Con sus guantes, con sus cositas así, sus lentes, cuando usted va a hacer un trabajo de eso, ¿verdad? Porque
Puede ser que algún componente o algo usted conectó o dejó alguna pista unida de lo que resoltó y volvió a soldar, y puede ser que algún componente explote, ¿verdad? Y no y crea que no es la primera vez que pasaría, ¿verdad? Le puede ir a dar o algo a un ojo, y para eso son las gafas protectoras, ¿verdad? O puede dañar a otra parte, ¿verdad? De igual forma, si están una herida y no está trabajando con los guantes y hay una descarga ahí, les digo que se les va a ir por ahí, ¿verdad? La herida. Y ustedes saben que normalmente con un poquito de amperaje que ustedes reciban, ya hasta se pueden morir, ¿verdad? Ya no sé si han visto eso de las descargas, de la capacitación que hablaba, que tuvimos hace unos días, de los jueves, que nos dieron ahí, decían eso, ¿verdad? De las reglas, de las normas de seguridad. ¿Recuerdan de las ANSI? Entonces ahí es donde ustedes hay cositas que se tienen. Les voy a contar una experiencia. Hace poco yo cambiando una batería de un aparato ahí, reparando, se abrió y entonces hubo ahí una conexión y yo trabajando sin guantes. Entonces vino él y como que se quiso penetrar aquí en mi dedo y solo me dejó el quemón, ¿verdad? Porque si hubieran dado una heridita aquí en el dedo o algo, agarra para ahí, ¿verdad? Y normalmente cuando hay aberturas o algo, eso es lo que lo llega a perjudicar a uno, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí en el paso número 6, ¿qué nos dice? Si los 12 voltios DC no están sobre el pin BCC del integrado, se debe revisar que no haya un resistor de arranque abierto, ¿verdad? O que el integrado no se halle en corto entre el pin BCC y masa general, ¿verdad? Caliente. ¿Ok? Y aquí viendo más que todo lo que sería en el paso número 7, dice, si los 5 voltios DC secundarios no oscilan, debe verificarse el estado de su condensador de filtrado, que no se halle seco. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice el paso 7? Si los 5 voltios DC secundarios no oscilan, debe verificarse el estado de su condensador de filtrado, que no se halle seco. Cuando decimos que no se halle seco es que no se haya reventado o se haya pasado algo, entonces se haya quedado sin aceite, entonces no está haciendo la parte de filtrado, ¿verdad? Porque recuerden que estos son de los capacitores de poliéster, electrolíticos, perdón, y entonces esos capacitores normalmente trabajan con aceite. Entonces, y son pequeños, y a veces, si ustedes han revisado lo que son televisores viejos o han revisado algún sistema de audio o algún estéreo o algún electrodomésticos, que más que todo los de audio llevan bastante lo que son capacitores, entonces ustedes se fijan que algunos hay que están algunos capacitores levantados o que ya están por reventarse, ¿verdad? Cuando estamos hablando que ya están por reventarse es que ya están infladitos y entonces dentro de poco ya van a sacar lo que sería el aceite, ¿verdad? Entonces ahí viene a pasar lo que se dice aquí, ¿verdad? En el paso número 7, que hay que revisar eso. Y porque normalmente sucede bastante que eso es lo que se va primero, ¿verdad? Se inflan y ahí se revientan. Entonces normalmente puede ser un capacitor o algo, normalmente lo que esté perjudicando. Por eso se deben ir siguiendo los pasos. Y el paso número 8, si los 5 voltios DC se hayan caído, debe buscarse un detector de error defectuoso, ¿ok? De un TL431 o similar, ¿verdad? Ok, vamos a continuar aquí. Y aquí es un diagrama. Creo que este diagrama lo dejé muy pequeño. Vamos a ampliarlo un poquito. Vamos a ver por aquí. Vamos a ampliarlo un poco más. Vamos a hacerlo que abarque bastante. Para que lo podamos observar bien. Ok. Y aquí nos dice un diagrama, más que todo, de la sección de ¿qué? De stand-by, ¿verdad? Entonces, ahorita que comenzamos a ver lo que sería el stand-by, ahí los pasos que hay que ir siguiendo con lo del stand-by, entonces vamos a ir viendo, ¿verdad? Con lo que sería el diagrama. Estas imágenes de diagramas están bien intuitivas, bien interactivas. Yo les voy a colocar la presentación ahí en la plataforma para que ustedes la puedan descargar y ustedes la puedan ver, ¿verdad? Y puedan estudiar de aquí también. Okay, entonces aquí nos habla y nos hace los puntos de qué?
de referencia para medición, ¿verdad? O tomar que cuánto debe de estar pasando lo que serían los voltajes en standby y cuando está encendido, ¿verdad? En standby dice que debe andar en este punto de 15 volts, ¿sí? Y en encendido 17 voltios, ¿verdad? Y de abajo nos dice que debe andar en standby en 15 voltios y en encendido 16.4 voltios. ¿Ok? Y aquí nos dice los voltajes en esta parte, en esta sección, que nos está hablando de un 3.3 voltios, ¿verdad? Y así sucesivamente nos va a ir diciendo y los puntos que nosotros tenemos que ir midiendo para saber si realmente hay o no hay el voltaje adecuado que debe de haber, ¿verdad? Recordando, como lo vimos en televisión, en plasma, en la parte del plasma, cuando ustedes tienen que saber cuánto es cada voltaje de standby o cuánto es el voltaje en encendido, recuerden que ahí en el televisor se encuentra una plaquita normalmente o una etiqueta que ustedes deben de buscarla, ¿verdad? Y ahí les va a decir, ok, en standby, en tal punto debe de haber tanto voltaje, en encendido debe de haber tanto, así como se los estoy poniendo, como se nos dice aquí en esta imagen, ¿verdad? En esta imagen. Pero sí, realmente, recuerden que los modelos son diferentes y cada modelo y cada fuente trabajan con diferentes voltajes, ¿verdad? Entonces, en específico tendríamos que buscar eso, la fichita que nos sale ahí, la ficha de voltajes, para saber lo que, si realmente, para ir descartando problemas muchas veces en lo que es en la fuente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a seguir avanzando y aquí vamos a encontrar algunas fallas en las subfuentes, ¿verdad? La mayoría de las fallas en las fuentes de los televisores LCD se hallan en las subfuentes PFC, ¿verdad? Es decir, lo que suministran los 400 voltios DC. Estamos hablando de voltaje bastante alto, ¿verdad? Este subfuente solo arranca cuando se emite la orden Power On, ¿ok? O encendido del televisor. Durante el modo de standby se halla inactivo, ¿ok? Casi todos los integrados empleados para la subfuente PFC son de 8 pines y montaje superficial. Y su arranque se realiza cuando a su pin BCC se le aplica el BCC de 12 voltios. Este BCC casi siempre es el mismo BCC de 12 voltios caliente aplicado al circuito integrado de standby. ¿Ok? Y aquí ya vemos otro diagrama en lo que puede ser. Estamos hablando de los tipos también. Aquí nos da referencia de los voltajes. Vean, aquí anda un voltaje de ¿cuánto? 380 voltios DC. Normalmente dice que debe andar en ¿cuánto? 400. Anda dentro de un rango. Recuerden que siempre hay una tolerancia. Y de igual forma aquí también hay otro que nos dice que debe andar en 17 voltios, ¿verdad? 17 voltios. Este es un circuito de recuperador de energía o corrector del factor de potencia, ¿verdad? Este es el circuito de la parte de la fuente. Ok, tan pronto esté el BCC de 12 voltios, es aplicado al pin BCC del integrado. Este inicia su oscilación y por medio de la bobina del PFC, del condensador o los condensadores de filtrado, a veces se conectan dos en paralelo. Y el diodo PFC, el circuito genera los 400 voltios DC, que se miden en paralelo con los condensadores de filtrado. ¿Ok? Y aquí también el BCC caliente de 12 voltios usualmente es aplicado mediante un transistor PNP o mediante un octacoplador al emitir la orden de encendido Power On. ¿Ok? A este nivel es necesario aclarar que existen dos versiones de circuitos integrados PFC. La primera versión de integrado se emplea para generar los 400 voltios DC. Y el integrado de control de la subfuente de standby conmutará el transformador Chopper siempre con el más B de 160 VDC, ¿verdad? Cuyo condensador de filtrado es independiente del condensador que filtra los 400 voltios DC. Así que al medir el BCC de 400 voltios DC sobre su condensador de filtrado en modo standby, este es de 0 voltios, ¿verdad? Ok, y la segunda versión de integrados también se emplea para generar los 400 voltios DC. Pero el integrado de control para la subfuente de standby durante el modo de standby conmutará el transformador Chopper con el más de 160 voltios.
durante el modo standby. Y cuando se emite la orden de encendido, es integrado, conmuta el transformado shopper con el más B de 400 BDC, ¿verdad? Este es el caso de la subfuente de las figuras 2, 3 y 4 que ya hemos visto. Y esta también está pequeñita. Vamos a ampliarlo un poquito más. Ok. Ok, vamos a ver. Ya nos falta poco, jóvenes, no se preocupen. Vamos a ir concluyendo. Ok, y aquí vemos lo que es la subfuente. Ok. Y aquí nos deja unos mensajes. Al conector IJ02 al IJ07 en la board, ok, aquí lo dice, ok, aquí nos dice de cuánto debe andar, ¿verdad? El voltaje, y dice al conector CN04 en el inversor, aquí nos dice que es donde tenemos que medir, y al conector CN01 en el inversor, ok, por aquí. Y aquí nos vamos viendo los voltajes que serían en quien encendido en el audio, el voltaje del VCC3, que anda en cuánto dice ahí, 249 watts creo que dice. Y sucesivamente vamos a ir encontrando. Y aquí encontramos al pin 15, ingreso de shutdown, ¿verdad? Y ahorita aquí vamos a encontrar un poco más de la descripción que explicamos lo del diagrama, ¿verdad? Si tuviéramos el aparato y todo eso, sería un poco más fácil de irlo mostrando, ¿verdad? Los pasos y todo eso. Y ir haciendo. Pero ahorita, jóvenes, solo vamos a verlo así. ¿Ok? Ok, proceso de revisión. Vamos a hacer un proceso de revisión, ¿verdad? En lo que se sigue en esto de las fuentes. Ok, primero, paso número 1. Colocar un voltímetro en paralelo con el condensador de filtrado. Si solo existe uno solo, al enchufar el televisor a la red, debe aparecer el suministro de ¿cuántos? Más 168 voltios. Si la red eléctrica es de 120 voltios AC. Al emitir la orden de encendido, debe incrementar el más B a 400 voltios DC. ¿Ok? Paso número 2. Si no aparece el BCC de 400 voltios, identifique el integrado PFC, que debe estar cerca de la bobina PFC. ¿Ok? De los condensadores de filtrados y de un diodo grande. Coloque ahora el voltímetro entre el pin BCC del integrado y masa, o GND, como lo conocemos, caliente, ¿verdad? Paso número 3. Al emitir la orden de encendido, debe aparecer cerca de 12 voltios, ¿verdad? Con relación a masa caliente. ¿Ok? Seguir aquí. Y en el paso número 4, dice, si no aparecen los 12 voltios DC en el pin BCC, desconecte el televisor de la red y proceda a descargar los condensadores de filtrado con un resistor de 1.5 ohmios, ¿verdad? Kilo ohmios, perdón, de 1 watt. ¿Ok? Estamos hablando, no van a venir con una resistencia pequeñita de 1/4 de watt o medio watt, ¿verdad? Sino que vamos a venir ya con una resistencia, o 3/4 de watt, sino que vamos a venir con una resistencia de 1 watt, ¿verdad? Estamos hablando de una resistencia un poquito más grande, ¿verdad? Porque si vamos con algo más pequeño, se va a dañar, se va a quemar, pero entonces no vamos a terminar haciendo el trabajo. Ok, paso número 5. Proceda a limpiar cuidadosamente el pin BCC del integrado, aislándole del pad o pista de cobre respectiva. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces? Limpiarla, el pin BCC del integrado, que tiene esa parte de la fuente, aislándolo del pad. Ok, del pad, recuerdan, ¿verdad? De la parte de que, donde se suelda, donde va el cobre, donde va el estaño, ¿verdad? Entonces tendríamos que quitarlo, ¿verdad? O también, como dice acá, o pista de cobre respectiva. Y en el paso número 6, con la fuente desconectada de la red, conecte entre el pin BCC libre y la masa caliente una fuente de 12 voltios, pero que también se haya desconectada de la red. ¿Ok? Y paso número 7, enchufe la fuente del televisor a la red y conecte un voltímetro en su función BDC en paralelo con el condensador de filtrado. Y el paso número 8, enchufe la fuente de 12 voltios a la red
si el integrado PFC está en perfectas condiciones. El suministro de 400 voltios DC debe aparecer en el condensador de filtrado. ¿Qué dice el paso número 8, Norland, entonces? ¿Cómo dice, bro? ¿Qué dice el paso número 8? Sí. Soporte. Espérame que no veo muy bien yo con el teléfono. Que lo lea, ¿quiere? ¿Sí? Y que vas a leer, ¿no? Ponlo a la cámara de una. Volta la red si el integrado PFC está en perfectas condiciones, el suministro de 400 voltios DC debe aparecer en el condensador de filtrado. Y la cámara, no. Cámara. Eso sí, entonces. La cámara. Si ya se han rectificado los pasos anteriores, ¿verdad? De ir haciendo las pruebas, ¿ok? Gracias, Norland. Y aquí, ya un poco ya para finalizar un poco, dice, si el BCC de 400 voltios aparece en el condensador, el integrado PFC está ok. Eso quiere decir que estamos bien, ¿ok? Si no aparece el BCC de 400 voltios o el integrado, está defectuoso y debe ser reemplazado. O existe un componente defectuoso, ¿verdad? No puede ser si no ese, sino que también puede ser que exista otro componente defectuoso antes de él, ¿verdad? Que por eso puede ser que no esté llegando el voltaje que debería estar llegando, ¿verdad? Cuando se presente el caso de un condensador de filtrado en el suministro de 400 voltios DC, porque se ha incrementado el más B, el PFC, o porque aunque el integrado se haya alimentado momentáneamente con los 12 voltios DC, no arranque o lo haga momentáneamente, se debe revisar la malla elaborada con las resistencias de 500, 10 kilos, 470 kilos y 9.1 kilos, ¿verdad? Esta malla coloca cerca de 2.3 voltios al pin 1 del U850, ¿verdad? Que es la entrada a un comparador de nivel y cuya salida bloquea internamente el oscilador para permitir que el condensador de filtrado se descargue. Y cuando el condensador tenga una carga inferior a los 400 voltios, permite arrancar de nuevo al oscilador interno. Cuando estamos hablando del oscilador interno, ¿estamos hablando de qué, Gabriel? Ajá. Cuando estamos hablando del oscilador, ¿de qué estamos hablando? No me puede decir Oscilador, eso. pues. No me puede decir oscilador. ¿Cómo? Cuando estamos hablando del oscilador, ¿de qué estamos hablando? Oscilar. No, pero ¿cómo es el oscilador? ¿Cómo es? ¿O Sí. cómo? Sí, ¿cómo es el oscilador? Ya lo hemos visto en microcontroladores, lo hemos visto ¿en qué más? Lo hemos visto en PCB, Ajá. hemos visto en varias cosas. ¿Qué es un oscilador? Cuando estamos hablando de un oscilador, lo vimos anteriormente en esta misma clase con la parte de la fuente también de las plasmas. ¿Ok? ¿Qué es un oscilador, Gabriel? ¿O cuál es el oscilador? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el oscilador? Espéreme, profe. ¿Que lo está buscando? Cristal, profe, Está cristal. buscando, está Sí, la buscando. está buscando. Yo no estoy ahí buscando. Chica, Gabriel. Dígame, Gabriel, esa la debe de tener así, ¿ves? Vamos. Bueno, cristal, creo. Bueno, es el cristal. Pero cuando estamos hablando interno, recuerden, ya se la dijeron ahí, recuerden que el cristal sí. o el oscilador muchas veces viene interno, ¿verdad? A otras que nosotros, digamos, interno al que viene en el integrado, ¿verdad? Ya por interno. En el PIC podemos encontrarlo, o en el microprocesador lo podemos encontrar interno, o podemos que algunos microcontroladores o PIC o integrados no traen el oscilador interno, ¿verdad? Sino que ya lo tendríamos que colocar un externo, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en el Arduino, como ya lo hemos visto en otros componentes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es el oscilador. Pues el oscilador, recuerden que es como el que da la señal del reloj, ¿verdad? Que es el que va a dar la pauta de cuánto va a ser la frecuencia, en cuánto va a ser el tren de ¿qué sería? ¿El tren de datos o el qué? El tren de voltios, ok, Gabriel. ¿No estamos hablando del tren? Pero... ¿No se acuerdan? Le vimos lo del tren. El tren. No me acuerdo. Bueno.
Tienen que acordarse. Eso ya tienen que mantenerlo ahí. Me agarró mal parada ahí usted. Ok, continuemos. Este fenómeno se repite. Ok, 50.000 o más veces por segundo, según sea la frecuencia de oscilación de dicho integrado del PFC. Así es como se limita la salida del más B PFC a 400 voltios. Es necesario aclarar, oigan bien, que estos conceptos son válidos para la fuente PFC mostrada en la figura 3, que ya la vimos, de un televisor Philips, ¿verdad? Así lo decimos. Aquí estamos viendo un televisor Philips. Recuerden que esto va a variar dependiendo a qué, a diferentes marcas o modelos que tengan el televisor que ustedes estén observando, ¿verdad? Pues para otros integrados, dependiendo del valor de la inductancia, del PFC y de la capacidad de filtrado, puede variar la frecuencia de oscilación, ¿verdad? Y aquí terminamos. ¿Ok? Entonces, Gabriel, ¿ya le quedó claro lo del reloj? Lo del oscilador y Podría eso. decir oscilador, sí, bro. Ok, jóvenes, hasta aquí. Vamos a ver qué podríamos ver. Tendríamos Limpia la que cámara, buscar- profe. ¿Cómo? Limpia la cámara. Se quita la Ey, cámara. Norlan, ¿por Profe, qué y está la ahí en norma que me negro? sienta, profe. Sí. Está en No, negro profe, todo. ya es suficiente con ese wirro, profe. Que la Jóvenes, raya. espérense. Norlan, active la cámara, por favor. No me vaya a tirar. Ya está Pero si activada, está le está activa, poniendo el profe. dedo, No me El gusta, dedo le profe, está eso es Activar. mucho. Mire, Ahorita, ve, ahorita. ¿qué pasa? en negro No sé está. qué pasa. Ah, Si el teléfono es nuevo, hombre. No, Ajá, ¿saben lo mire, que es te eso? mando una Un foto mensaje después. subliminal le está dando a alguien ahí. Profe. Un mensaje Jóvenes, subliminal. casualidad, ¿va? ¿Preguntas sobre el tema o nos quedamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana? Oh, no, hay varias. Nos vemos profe. mañana. Pero creo que tenemos hambre. El día de mañana, dice Brad, si ya mañana nos faltan 5 minutos, ¿verdad? Para que ya terminemos. Entonces, jóvenes, nos vemos mañana entonces. Recuerden, ¿verdad? Mañana tenemos microcontroladores y ¿qué más? Sólido. Entonces Parámetros. vamos a empezar a hacer un poquito más de repaso y eso, ¿verdad? Porque ya recuerden que la próxima semana llegamos a lo que son las competencias, ¿verdad? Entonces, que tengan buen provecho y que Vaya. tengan feliz día, feliz tarde y nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite. Cuídense. Nos vemos.